Saludos desde acá a los estudios de la iglesia de Forest City en Orlando, Florida. Gracias por sintonizarte una vez más aquí al programa Estudiemos Juntos, donde como de costumbre todas las semanas estamos haciendo un estudio basado en las porciones de la Biblia de la lección de escuela sabática. Este trimestre hemos estado estudiando el libro de Efesios y ya estamos llegando al final del estudio. Nos quedan ya algunos 2 sábados más después de este programa. Y esperamos que esta jornada y este estudio haya sido de mucha bendición, que te haya Dios iluminado para aprender más acerca de quién es este Dios que la Biblia describe y cómo vivir esta vida cristiana que, aunque a veces suena muy lindo y es linda, es muy difícil también muchas veces. Y eso vamos a estar hablando un poquito más de eso hoy en el estudio de Efesios 6, 10 al 20 que vamos a estar estudiando hoy, pero como de costumbre estamos aquí con Joel y con Denar. ¿Están bien? ¿Están listos No, para listo, lo que se viene por ahí? listo. Ahí estamos. Muy bien. Contento de estar aquí en el programa y a toda la Buenísimo. gente también que nos está viendo online. Buenísimo. Así que nada, vamos a entrar de lleno porque aunque son 10 versículos, hay demasiado que hablar acá. Ujú. Y la semana pasada no nos dio mucho el tiempo para hablar del punto final de los amos y los esclavos. Así que vamos a ver cómo nos va hoy. Pero vamos a empezar con oración. Joel, te voy a pedir si puedes comenzar con oración. Bueno, querido Señor, ilumina nuestra mente para entender el mensaje que Pablo escribió a los Efesios y que fue inspirado por ti, y que podamos de alguna manera también, eso por medio de tu Santo Espíritu, llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya Pablo aquí está concluyendo su carta a los Efesios y ha hablado de varias cosas. Le ha recordado a los Efesios qué es el Evangelio, que el Evangelio en Jesús ya no hay divisiones. Jesús une, no divide, une. Y que ahora el Evangelio, la buena noticia, la salvación es dada a los gentiles también. Y tanto gentiles como judíos ahora son un grupo, no son dos grupos diferentes. Luego de eso comienza a hablar de esta nueva vida que tenemos en Cristo, de que somos luz, que debemos vivir en luz. Y luego habla de la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. Y hemos venido hablando los últimos 2 programas de cómo se ve esa unidad de las relaciones personales que tenemos, ¿no? Esposos con esposas. La semana pasada hablamos de los hijos con los padres con los hijos, cómo deben funcionar las relaciones en el trabajo con nuestros empleados en el contexto más moderno. Y eso suena, como dije ahorita, suena muy lindo y es lindo cuando lo experimentamos, pero también Pablo reconoce, y tal vez nosotros debemos también reconocer, que vivir en unidad, vivir en luz, vivir en Cristo no es fácil en el mundo en que vivimos. Es una batalla constante que tenemos. Es una guerra, una lucha que tenemos con nosotros mismos, con nuestro orgullo y también con el mundo en que vivimos, que se opone a este estilo de vida que Pablo está diciendo y que Cristo nos invita a vivir. Y por eso entonces aquí él termina esta carta hablando de cómo podemos hacer en esta batalla que tenemos para poder vivir en unidad, en la luz, en Cristo y poder vivir esa plenitud que Dios quiere que vivamos y que es posible vivirla, pero que no es fácil. Y por eso vamos a comenzar en el versículo 10 de Efesios 6 y vamos a leer el versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien. Esta palabra que en nuestra Biblia se traduce, sean fortalecidos, dice tu versión. La versión mía, sean fuertes. No sé cómo dice la tuya, joven, en el versículo 10. Fortaleceos. Fortaleceos. En el griego, estaba chequeando, y en el griego esa palabra obviamente dice fortaleceos en el Señor. Y dice acá que en el griego es permitir. Déjame ponerme un espejo de los que no veo. Permitir aumentar poder o fuerza. Y es una palabra compuesta y una de las palabras que tiene es la de dunamis o no sé cómo se dice, la de dinamita, que es poder. Pero es permitir y me gusta mucho eso porque en el contexto que Pablo está hablando, obviamente, en el que nosotros hemos venido enseñando de la Biblia, esto es simplemente una... ¿cómo se dice eso? Cuando te dan un consejo. Ujú. Si quieres permanecer firme, si quieres ser empoderado con poder, con firmeza, para poder mantenerte firme, tienes que ponerte la armadura de Dios. Eso es algo muy personal. Tú decides. Dios no te lo obliga a poner. La iglesia, por supuesto, no te la puede obligar a poner. Tiene que ser tu decisión si tú quieres vestirte de ella.
Pero lo interesante de todo esto es que obviamente es la armadura de Dios, no es nuestra armadura. Ujú. Muchas veces pensamos que la armadura es nuestra, pero evidentemente las armas que se mencionan aquí no son humanas. ¿Por qué? Porque no hay armadura humana que pueda hacerle frente y vencer y nos ayuda a permanecer firmes ante los poderes con los que estamos enfrentándonos. Claro, yo lo que entiendo acá, que acá Pablo no está llamando a la lucha al cristiano, sino que dice que el cristiano está en una Correcto. lucha. Los que están luchando contra el cristiano son las potestades, los Ujú, principados y todo ujú. eso. Y el cristiano, porque alguien dice, la armadura, entonces la armadura es para luchar. Exacto. Y siempre Pablo está diciendo para que podáis estar firmes. Después Ujú. dice para que podáis resistir. Después, estad pues firmes, dice más adelante. O sea, me está diciendo que, bueno, es algo que siempre hemos dicho, en el reino de los cielos, para vencer, tengo que rendirme. Mm. Y esto de ponerse la armadura, no es ponerse la armadura para luchar, sino es que me pongo la armadura cuando me rindo. Me pongo la armadura cuando reconozco que en Dios está el poder. El gran problema es que nosotros generalmente pensamos que nosotros tenemos poder y como nosotros no tenemos poder, entonces no necesitamos armadura en nosotros mismos. Y por eso yo veo acá, por eso habla, y vos bien resaltabas, habla de ponerse la armadura de Dios y siempre habla como una situación de estar firmes, de permanecer. Correcto. ¿No? Y fíjate que es bueno que mencionas eso porque cuando vamos al Antiguo Testamento, no todas las historias, pero hay muchas historias en el Antiguo Testamento donde había un enemigo que venía a atacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel sin duda no era tan fuerte, no tenía los números, no tenía el poder. Y en esas historias, y tengo dos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 20 y Segunda de Crónicas 32, donde Dios le dice al pueblo que se prepare para la batalla. Salgan y tenían que vestirse con todo Ujú. y salir al campo de batalla, pero al final era Dios el que peleaba por ellos. Mía es la guerra, decía. Mía Exacto, esta batalla. mía es la batalla. Ujú. Y yo veo esta armadura, y más adelante cuando vayamos a analizar las armas de las que se habla aquí, obviamente es la armadura de Dios. Me hace recordar también el fruto del Espíritu. No es mi fruto, es del Espíritu. No es mi armadura, es la de Dios. Y No es solamente... mi justicia, es la justicia Correcto. de él siempre, su justicia. Exacto. A veces tenemos esta idea de que, y cogemos esta armadura y decimos, bueno, pues si yo quiero vencer, ahora tengo que leer la Biblia, y ahora tengo que tener fe, y ahora tengo que... Y entonces cogemos y desglosamos todas estas cosas y nos olvidamos de que no son las cosas, Bueno, es Dios mismo. Justamente una de las cosas que quizás, no sé si va a tener mucho que ver, pero está relacionado, cuando, por ejemplo, Dios presenta la ley a los israelitas desde el Sinaí, Él está estableciendo un pacto. Ujú. Y cuando vos estableces un pacto, Dios está estableciendo promesas. Y cuando vos prometes algo, el que escucha, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién es el que trabaja cuando promete? El que prometió. El que prometió. El que escucha, el que recibe la promesa no tiene No que hacer nada. Pero Mm. nosotros tenemos la tendencia a pensar que si Dios nos promete algo, nosotros tenemos que hacer algo. Y entonces eso nos lleva a confundir la vida cristiana. Tremendo. Y entonces el pacto lo hace Dios con nosotros, no hacemos nosotros con Él. Nosotros simplemente aceptamos. Y cuando nosotros aceptamos, Él hace todo. Entonces, cuando hablamos de la armadura de Dios y nos dice Pablo, pónganse, vístanse, ¿quién nos viste? O sea, pudiéramos decir que es Dios el que nos viste de esa armadura. Y no fíjate es- que Pablo dice fortaleceos, o sea, ¿por qué? Porque nosotros somos débiles, naturalmente. Ujú. Fortaleceos para estar firmes. O sea, no dice para avanzar, sino Claro. para estar firmes, para perseverar, para perseverar en la misma actitud y no ser afectado por los dardos del maligno. Y que también la realidad es que nosotros nosotros mismos no tenemos fuerza para fortalecernos. Tiene que ser externa. Y por eso la armadura de Dios es tan importante. Ahora que él dice vestido, o sea, vístanse de la armadura de Dios, ¿cierto? Ahora, en forma práctica, ¿cómo yo puedo vestirme de la armadura de Dios? ¿Cómo yo? Porque en la metáfora que él usa, ¿no? Es para la guerra, todo, pero para resistir, para Ujú. protegerse. ¿Cómo yo en mi vida diaria, es decir, yo quiero vestirme de la armadura de Dios, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago en forma Sí. práctica? Es leer la Biblia, es orar,
ir a la iglesia. Pues justamente, ¿qué y esta es una significa pregunta. Yo estoy con Joel en eso. Yo creo que no es algo que yo tengo que hacer, más algo que tengo que recibir y Ahora, aceptar. entra lo que vos estás diciendo, pero nosotros pensamos leer la Biblia, orar, ejercicios espirituales. Y si bien en una época, yo creo que me confundí también, te hacen bien los ejercicios espirituales, es lo que recibís a través del ejercicio espiritual lo que te fortalece, no es el ejercicio en sí. Claro. Y ese es el problema, porque acá lo que Pablo me está aconsejando es que yo me pongo una armadura para estar, que es la armadura de Dios, para estar en la presencia de Dios, para poder nutrirme y estar firme. Ujú. O sea, pero a veces nosotros pensamos, por ejemplo, vos le preguntas, ¿cómo estás espiritualmente? Una persona y te dice, estoy mal. ¿Y alguna vez estuviste bien espiritualmente? Bueno, una vez que estuve activo en la iglesia. Sí. Y ponemos a la actividad como si fuera sacramental y que eso nos hace estar en la presencia de Dios. No, la actividad me puede motivar. Yo motivado puedo estar en una cancha de fútbol, puedo estar, pero la cosa es cómo nos fortalecemos. Y nosotros nos fortalecemos, yo creo que sí hay algo, es en la presencia de Dios. O sea, todas estas cosas me tienen que llevar a la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios lo que me fortalece. No es el ejercicio de hacer algo que me fortalece. Vamos a la Santa Cena. Y decimos, hay que tomar la Santa Cena y le damos un valor sacramental como si por comer un pancito que simboliza el cuerpo de Cristo, yo voy a estar perdonado o voy a tener fuerza espiritual. Y no es la Santa... No son el los, pan. O ayunar. o ayunar o algo. Voy a dejar de comer para poder... Exacto, dejo de comer y entonces digo, bueno, ya dejé de comer por un día y quizás ese día dejé de comer, pero estoy viendo el noticiero, o sea, estoy haciendo las mismas actividades sin comer. Como que le doy un valor nuevamente sacramental, quiere decir sacramental que a través de esa actividad Dios me da su Santo Espíritu. Y no es a través de una actividad que Dios me da su Santo Espíritu, sino que Dios me da su Santo Espíritu cuando me conecto con Él en su presencia. Es ahí que tengo el Santo Espíritu. Claro, leer la Biblia me puede conectar con la presencia de Dios, pero no necesariamente me va a conectar con la presencia. Orar me puede conectar con la presencia de Dios como no me puede conectar con la presencia de Dios. No es la actividad en sí. Cualquier cosa donde nosotros podamos experimentar a Dios nos ayuda, pienso yo. Claro, O sea, cualquier cosa. Puede ser una canción que yo escuche, puede ser un anuncio que vi en un billboard y, o sea, hemos mencionado tal vez en otros programas que Dios no se limita a la Biblia y la oración, que sí son importantes y como tú dices, son útiles, pero hay muchas otras maneras en que podemos tener esa armadura. Como dice ahora, Pablo. una de las cosas importantísimas de esto, que viene en la parte práctica que decía Denar, es cómo nosotros usamos el tiempo. O sea, es cómo nosotros usamos nuestro tiempo, nos va a poner la armadura o nos la va a quitar. Por ejemplo, porque recién decíamos, no porque haga mi culto todos los días voy a estar fuerte. Si en mi culto no me conecta con Dios, si es simplemente una rutina mecánica, para cumplir con algo, no tiene ningún valor. Ahora, apartar un tiempo para Dios cada día, ¿cómo te fortalece? Eso sí te fortalece. Claro. Que a veces yo lo estoy viviendo en esta etapa de mi vida. Hasta hace unos 5 años, yo tenía siempre de 8 a 10 de la mañana, era sagrado. O sea, nadie me molestaba, yo tenía mi momento con Dios. Y ahora la vida se me dio vuelta por las responsabilidades de la vida. Entonces tengo que ser mucho más intencional para encontrar esos momentos con Dios que me fortalezcan y no perder la armadura de Dios, ¿no? Sí. Y al decir, o sea, vístanse con la armadura de Dios, también lo podemos tomar en el sentido de uno no se pone la misma ropa todos los días. Yo sé que es la armadura, pero la armadura puede ir desgastando. Claro. Se puede... Sí. Entonces tienes que vestirte dependiendo otra de vez. cuán fuerte fue la batalla. Dios tiene otra vez que renovarte la armadura o vestir. No podemos usar la misma ropa todos los días y o sea, hay un desgaste. Hay un desgaste. Por ejemplo, tu Sí. culto, ¿no? Vos decís, o encontré el método. Y puede ser que después de 2 meses se desgastó. Claro. Y hay que entrar a otra etapa. Hay que nuevamente ponerte la armadura, cambiar la espada, que ya se te gastó. La manera de leer la Biblia, o sea, el tiempo que le dedicas a Dios. Y es verdad, o sea, no podemos entrar, o sea, con la misma experiencia que tuve hace 2 meses,
me va a servir necesariamente para hoy, ¿no? Y esto de la armadura no es que una vez me la pongo ya no necesito más. Y es con lo que tú decías. Es algo diario. Esa búsqueda de Dios, esa experiencia con Dios, tiene que ser algo diario para nosotros poder mantenernos firmes. Esto, por experiencia personal, el momento, el día o la semana o el periodo de mi vida en que yo me siento desconectado es un desastre, ¿viste? Pero cuando estoy conectado, permanezco firme. A mí me pasa, mi estabilidad emocional depende mucho de mi tiempo de calidad con Dios. Uh-huh. Y cuando pierdo ese tiempo de calidad, se nota en todo. En cómo te afectan los problemas. Un problema chiquito Claro, se te hace grandísimo. Tu fe, todo. La paciencia, o sea, todo. Y por eso yo pienso que la armadura está de cierto sentido ligado con el fruto del Espíritu, porque hay muchas cosas que están conectadas entre una y la otra. Pero vamos entonces a seguir acá. Habla de ponerse la armadura de Dios. Estaba leyendo una persona que hablaba sobre esto, decía que tal vez Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, sabemos que él estaba en la cárcel y tal vez estaba encadenado a un soldado romano. Y entonces, no sé, esta persona decía, capaz que vio al soldado y de ahí el Espíritu lo impresionó a hablar de esta armadura. Pero en otros lugares de la Biblia, Pablo, obviamente, pero también en el Antiguo Testamento, se usa esta analogía de la armadura en otras ocasiones. Vamos a leer varios textos. Primera de Tesalonicenses 5:8 y Romanos 13:12. Y yo voy a buscar Isaías 59:17. Yo busco Romanos. Primera de Tesalonicenses 5:8, Romanos 13:12 y yo busco Isaías 59:17. ¿Quién lee Tesalonicenses? Yo, dice, Claro. pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Muy bien. So, ahí usa ya varios elementos que usa en Efesios. No sé cuál se escribió primero, si Efesios o Primera de Tesalonicenses. De eso lo desconozco. Pero no sé si ya le había escrito eso a Efesios y después escribe allá. Pero sí usa la misma expresión, la coraza y ¿qué El fue casco. y el casco. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muy bien. Ahí dice las armas de la luz. Ujú. Y en Isaías 59:17 dice... De paso, un dato, Sí, dale, sí. se escribió primero Tesalonicenses. Ok, so ya tenía ya esa idea antes de Efesios. Muy bien. Isaías 59:17 se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina, dice mi versión, no sé. Pero habla de la coraza de justicia y del yelmo de la salvación, que también está acá en Efesios. Así, Que ahora, sí. por ejemplo, en vez de espada, diría la ametralladora. Claro, O sea, sí. La R16. La pistola, no sé. Claro, sí, totalmente. el dron. ¿Cómo, El tanque. ¿Cómo se el vería el helicóptero. chaleco a prueba de bala? ¿Viste? Claro, Totalmente la sería armadura diferente. sigue el chaleco prueba de bala. Eso sería, Claro. ¿no? Así que esa armadura es un concepto que ya estaba en la Biblia, pero Pablo obviamente aquí lo expande, ¿no? Entonces menciona el versículo, vamos a leer el versículo 12. El versículo 12. ¿Quién lo lee? ¿De qué? De De Efesios. Efesios 6:12. Bueno, 11 y 12. 11 y 12. Dice así, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, so, como decía ahorita, esto Pablo está definiendo bien claramente contra quién es nuestra lucha. Ujú. Y no está fácil. O sea, está describiendo O sea, el mundo espiritual. ¿por qué no está fácil? Porque humanamente, Por causa nuestra. claro, humanamente es imposible yo poder vencer. Porque con Contra esto. Jesús, Claro, estos están todos sometidos a... O sea, exacto. no pueden hacer nada sin pedirle permiso a Jesús. Ujú. Y ahí viene, y adelantándome un Claro. poco, la armadura de Dios para mí específicamente es simplemente una reseña, una lista de descripciones de Jesús, o de Dios, que es Jesús. So, para mí la armadura es Jesús. Punto.
Eso, si yo me pongo a Jesús, si yo todos los días estoy buscando de Jesús y conectarme con Jesús, voy a estar firme. Claro, por ejemplo, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Quién es la verdad? Claro, Jesús. exacto. Los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. ¿Quién es la buena noticia? Jesús. Jesús. Después, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mm, Bueno, Jesús es el consumador de la fe. exacto. Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Quién es el casco? Bueno, ahí... No, yo tengo unos textos aquí bíblicos que para confirmar eso. Ah, me estaba adelantando. Sí, no, pero está bien, tranquilo. Lo leemos ahorita. Pero hay varios versículos que hablan de que Dios es nuestra salvación y que Dios es salvación. Todo apunta, o sea, todas las cosas buenas de la religión terminan siendo un símbolo de Jesús. Todo. No hay una cosa, el agua, el templo, el candelabro, el sacrificio, el altar. Todo es símbolo de Jesús. Y por eso cuando tenemos con Jesús, todo lo que es símbolo cae delante de Jesús. Es la realidad. Jesús es la realidad. Y por eso nosotros acá, específicamente aquí en Forest City, tenemos como misión no hablar de nada que no sea de Jesús. Porque es que es obvio que Jesús es todo. Entonces, hay personas que tal vez se molestan. No, pero ¿por qué no hablan de aquello? ¿Por qué no hablan del otro? Porque al final del día, cuando tú hablas de todo, terminas en el mismo punto, que es que Jesús es la solución. Jesús es todo. Y por eso me parece que lo que Pablo está diciendo aquí, ¿cómo puedes lograr la unidad? ¿Cómo puedes mantenerte viviendo en la luz? ¿Cómo puedes entender el evangelio y todas las demás cosas que él habla en Efesios? Tienes que ponerte a Jesús. O sea, ahora, todo. cuando Pablo habla, digamos, lo que nosotros decimos de Jesús, yo creo que Pablo lo intercambia con el Espíritu. O sea, Pablo... Bueno, y también, claro. Nombra, pero Sí. en la experiencia de todos los días, Jesús es el Espíritu. Exacto. Y entonces Pablo siempre mete al Espíritu cuando lleva al Evangelio a la parte práctica. Bueno, y es que eso mismo dijo Jesús, ¿no? Que él se iba, pero que iba a dejar el Espíritu para que, como el que iba a seguir lo que Jesús había establecido. Así que vamos a volver de nuevo al punto de este mundo espiritual que evidentemente no podemos vencer por nosotros mismos, y por eso Jesús, que venció a estos poderes y que está por encima de estos poderes, es la solución para poder mantenernos firmes y vencer. Pero hay otro punto que quería traer con esto, y es que, y no sé, tal vez lo hemos charlado en otro momento, lo hemos hablado con otras personas, pero muchas veces cuando nos sentimos atacados por alguien nos está haciendo la guerra, alguien nos quiere hacer mal y sabemos que es de mala gana, o vienen estos momentos en la vida difíciles con otras personas en alguna relación, muchas veces y tal vez con razón, nos molestamos con la persona. Pero a mí me parece que a través de esto que Pablo está diciendo, es como dijimos ahorita, cuando analizamos todo, terminamos en Jesús. Y cuando lo analizas todo, todos estos ataques, al final del día, vienen del mundo espiritual maligno. Que siento que Satanás obviamente usa agentes humanos, no es que es el diablo personificado, aunque tal vez lo pueda hacer. Pero hay personas que deciden dejar que Satanás los use para hacernos la guerra. Por eso, cuando nos enfrentemos con alguien, o tal vez tú que me estás escuchando ahora mismo, cuando tal vez hay alguien que te está haciendo la guerra, tal vez en la iglesia donde estás yendo hay alguien que te dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que tú te vayas de aquí. Realmente esta es nuestra lucha, no es con esa persona en un sentido tal vez total, es el poder que está obrando detrás de esa persona. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, que estaba pensando cuando vos decías esto. Dice que Satanás nos tira dardos, ¿no? Dardos de fuego. Sí. Cuando vos te resentís, o cuando yo me resiento por una guerra que alguien me está haciendo, quiere decir que hay algo de la armadura que dejé. Porque dejé que el dardo entre. Entonces quiere decir que la armadura no me protegió. Y yo no me puse la armadura. Y entonces esa es una cuestión para analizar, porque a veces decimos, alguien injustamente nos está haciendo algo malo y nosotros nos resentimos por eso. A mí, por ejemplo, hoy estaba hablando con alguien justamente y yo le estaba expresando mi dolor por algo, y ahora que estamos leyendo esto, digo, no, evidentemente si me está afectando ese dolor es porque hay una parte de la armadura que dejé.
Porque si no, el dardo no entra. Tremendo. O sea, Y por eso Pablo dice que tenemos que ponernos toda la armadura. No es parte. Ajá. O sea, si yo me puedo poner el yelmo de la salvación y los pies del evangelio, pero si no tengo el escudo, o sea, el enemigo va a buscar ese espacio donde no está cubierto y por ahí va a atacar. Así que por eso, y lo repite 2 veces, pónganse toda la armadura. No puede ser una armadura a mitad, si queremos mantenernos firmes. Así que la guerra al final del día es con Satanás, los agentes satánicos que menciona aquí. Y dice al final, mi versión un poquito aquí diferente, en el versículo, ¿cómo termina el versículo 13? Donde dice, mi versión dice, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Usted dice algo de gobiernos o gobernantes? El 12 dice, contra gobernadores de las Ah, el tinieblas 12, de este perdóname. siglo, Ahí. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, gobernadores, príncipes De las tinieblas. de las tinieblas. Está hablando de la jerarquía satánica. Sí. Correcto. Y no sé, tal vez hay personas que se les hace difícil creer que el soberano de este planeta es Satanás. Que el que dirige, el líder, el príncipe, incluso hay un versículo que vamos a leer ahora, creo que es Pablo o Juan, que dicen que el Dios de este mundo es Satanás. Vamos a leer algunos textos. Juan 12:31. ¿Quién busca ese? Yo lo busco. Ok. Juan 14:30. Y yo busco 2 de Corintios 4:4. Juan 12:31. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muy bien. Obviamente Jesús está hablando de Satanás, el príncipe de este mundo. Ujú. Ahora, a la gente le cuesta creer de que hay una persona, un ser malo, O sea que hay un malvado. Satanás. que hay un Satanás. ¿Por Es- qué? No, la mayoría de la Ok. gente, por ejemplo, secular y todo eso, porque dicen, no, estos son los mitos de la religión. Claro. Que es como Sí. una influencia Sí. de mal, Claro, como un sí. bien y un mal, pero no personificada Claro, en alguien específicamente, sino que Algo abstracto. Sí, Sí, exacto. como- Algo que está ahí. como una fuerza. Como Una fuerza maligna, Sí, pero, o que está pero- dentro tuyo y vos dejás que pase o que no pase. Entonces está interesante entonces que Pablo, como tú me gustó lo que tú dijiste ahorita, que menciona como esta jerarquía de un gobierno que existe, que es el gobierno de Satanás, Ujú. de un ser literal que existe. Y por eso dice aquí Jesús en Juan que el príncipe de este mundo ahora va a será ser echado fuera. ¿Qué dice el 14:30? Juan 14:30. Y antes de que tú leas, puedes buscar 1 de Juan 5:19. Ajá. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Muy bien. Ese es poderoso. Ujú. Por justo lo que dijimos ahorita. Jesús está identificando el príncipe de este mundo, que cuando leemos el contexto no es otra persona que Satanás y su gobierno. Pero nota lo que dijo Jesús ahí. Que ¿Qué autoridad o poder tiene ese gobierno sobre Jesús? nada. Nada. O sea, mientras menos autoridad tiene Satanás en mí, porque nosotros le damos cierta autoridad a Satanás en nuestra vida, menos acceso tiene en nuestra vida. Exacto. ¿Y cómo cerramos esa, o cómo le negamos esa autoridad a Satanás? Bueno, y justamente con la otra autoridad, dejando que la otra autoridad tome el control. Exactamente. Y Y volvemos siempre a lo mismo, o sea, el centro es Cristo, o sea, Que él mismo dice, no hay ninguna autoridad sobre mí, no tiene en el texto que acabas de leer. claro, Dice, nosotros ujú, exacto, estamos en ninguna él. autoridad. lo mismo va a pasar con nosotros. claro, exacto. ¿no? Por eso yo digo, cuando nosotros estamos, y eso, nosotros no tenemos pruebas de la existencia de Dios ni tenemos pruebas de la existencia de Satanás, pero sí hay muchas evidencias que son abrumadoras que nos damos cuenta. Por ejemplo, a ustedes les habrá pasado que cuando uno está en Cristo, que uno realmente siente que ha sido lleno del Espíritu, que ha estado en comunión con... No tenés una estabilidad emocional, tenés fe, no tenés miedo de nada. Y empezás a debilitarte por un pecado que dejás entrar a tu vida o algo por el estilo, y comienzan las dudas, comienza la inestabilidad emocional, comienzan los problemas relacionales, comienza todo, o sea, todo comienza a afectarse. Y lo inverso también es cierto.
cuando estoy en ese punto que no dejé, o sea, que dejé a Dios de lado y estoy pasando, lo veo todo mal, y me conecto, Te llenas de Dios. o sea, se va- se nota la diferencia. Y alguien puede decir, no, pero eso es algo psicológico. Es que Y bueno, cabrón. no. Lo que pasa sea, es que sí y la no. locura nunca te lleva a construir algo. Y por eso los psicólogos que son ateos Ok. dicen, yo no sé, hablar solo es un síntoma de locura, Ujú. pero la oración no enloquece. Claro. Y ellos no tienen respuesta. ¿Por qué la oración no Claro. enloquece? Cuando, si vos le decís, si una persona le dice, Tremendo. no, porque yo hablo solo, el psicólogo enseguida dice, bueno, Sí. este tiene un Sí. problema, o sea, pero dice, no, yo oro y la oración, como ellos han visto que la oración le hace bien al paciente, dicen, bueno, la verdad que no tenemos respuesta, porque hablar solo es un síntoma de locura. Pero hay gente que ora y está estable emocionalmente. Mm. Y Tremendo. en el contexto de ellos, ora es hablar solo, porque ellos no Claro. creen en Dios. No digo todos los psicólogos, sino los Sí, psicólogos sí. ateos. Entonces, por eso hay muchas evidencias que te muestran que hay una realidad, que es la realidad que describe Pablo, que está, digamos, interactuando con nosotros, pero que nosotros no vemos. Y por eso es que, y tal vez es importante decir esto ahora, cuando nos vestimos de la armadura no significa, y creo que ahora que lo analizo está bien claro en el texto, pero a veces tenemos esta idea de que si me pongo la armadura se van a ir los problemas. No voy a tener lucha, No, pero los al dardos contrario. siguen bien yendo. Exacto. Al contrario, la armadura es porque estás en la guerra, estás en la batalla. Claro, pero no es que van bueno, no sé. No van a. No se van a sentir No. tan fuertes como, en mi opinión, ¿no? Como tú decías ahorita, por mi experiencia propia, cuando yo estoy conectado con Cristo, viene el mismo problema que tal vez vino antes, pero tengo paz. Lo pongo en la mano y te digo, Señor, tú te vas a encargar de eso y estoy tranquilo, no vivo estresado, no vivo ajorado. Es como cuando ¿Entiendes? tenés un chaleco antibalas. Suponete que vas a. Claro, no te digo meterte en una guerra, pero vas a un juego donde hay pistolas claro. que tiran y te ponen el chaleco antibalas, hasta tenés ganas que te tiren una bala. Porque vas a decir, ahora Sí, no me claro, hace no nada. pasa nada. No me hace nada. O sea, vas a un lugar, no sabes nadar, pero te pones un salvavidas Te da seguridad. y te da seguridad y vos decís, me tiro. Bueno, Ahora sí claro, me tiro. bueno, O sea, Y es el mismo efecto que tiene la armadura. exacto, el mismo efecto. Buenísimo. Así que, Primera de Juan 5:19, con eso terminamos esta sección. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y por eso, Ahora, ¿cómo gobierna Satanás el mundo? bueno, por la fuerza, la opresión, el abuso, Sí, pero la injusticia, ¿cómo? a través de humanos. Claro, o sea, él no tiene acceso al mundo si no fuera a través de... Igualmente, Dios, ¿cómo gobierna el mundo? Igual. A través de humanos. O sea, la batalla, y eso es lo que quiso venir, porque quiso venir a enseñar Jesús. La batalla no se pelea de un país contra otro, Correcto. una iglesia contra otra. La batalla está en el corazón. E intelectual. Claro, y si llegamos digamos, a dejar que Cristo venza en nosotros, el reino de Dios se va expandiendo por todo el mundo. Y podríamos sacar a Satanás del mundo. Claro, O sea, Sí, Jesús sí, lo sí. sacó. claro. Sí. Jesús lo sacó. Nada más que todavía no dejamos y tendríamos todo el poder para que Jesús lo saque del mundo por causa, si nosotros lo dejáramos a Jesús, que tome el control de nuestra vida. Se acaba Tremendo. o sea, de esa manera, como se dice, neutralizamos a Satanás. De la forma como fue en el cielo, que hemos comentado acá, de que la batalla que habla del cielo y todo, no es una batalla de pelea, sino que es una batalla intelectual. Exacto. Claro. Y que finalmente fue expulsado, porque, o sea, se vino la tercera parte de los ángeles, ¿no? Pero los demás no dieron el espacio, entonces ya no hubo espacio para él, porque ya nadie más quiso y tuvo que salir. Claro, el que quiere pelear es Satanás, porque él sí Exacto. utiliza la fuerza. Pero entonces vos fíjate, cuando hay una batalla espiritual entre nosotros, Satanás, ¿qué es lo que tiene que buscar? Él tiene, para ganar una batalla, tiene que estudiar el carácter de Dios y estudiar nuestro carácter. Entonces, cuando él estudia nuestro carácter y ve que nosotros le dimos un lugar, y Dios entonces le dice a Dios, no lo protejas porque Él me ha dado permiso a mí y en esa área de su vida donde yo tengo acceso, tenés que dejarme entrar. Y porque Dios respeta la libertad. Claro. Y Dios no es que quiere que entre, sino que como Dios respeta la libertad, tiene que dejar donde Satanás conquistó, tiene que dejar que su reino allí prevalezca. Y fue precisamente lo que pasó en el Jardín del Edén. Dios le había dado autoridad a Adán y a Eva sobre toda la creación, sobre este mundo.
Pero al ellos dejarlo entrar en su corazón y creer las mentiras, le cedieron entonces ese poder y ya Dios no pudo hacer nada. Y entonces Jesús ahora gana la autoridad, y no solamente gana la autoridad, sino que él puede compartir esa autoridad con nosotros, y por eso le hizo a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que tenemos el poder de conquistar este mundo. Tenemos el poder nosotros de sacar a Satanás de esta tierra, a través de Cristo, por supuesto, no en nosotros mismos, sino a través de Cristo. Ojo, no sé, yo creo que eso va a pasar en el Apocalipsis, o sea, que es lo que describe el Apocalipsis. La victoria final, yo creo que esto sí, quizás me equivoco, o sea, pero por primera vez va a haber un grupo que termine centrándose en Cristo. Y porque el cristianismo no está centrado en Cristo. El cristianismo está centrado en iglesias, en doctrina, pero no está centrado en Cristo. Y por eso no tiene poder. Por eso no hemos hecho una diferencia. Y por eso siempre el cristianismo está con miedo del mundo, que el mundo está entrando a la iglesia, que el mundo. No tenemos poder. Cuando estamos diciendo el mundo, no tenemos poder. Nosotros tenemos todo el poder de vencer al mundo. Pero es porque hemos sacado a Cristo de la ecuación. Y otra razón más para todos los días vestirnos de Cristo, vestirnos de esta armadura que es tan importante. Muy bien, entonces seguimos acá leyendo el texto. Vamos entonces ahora a la armadura, al versículos 13 al 17. ¿Quién los lee? Efesios 6, 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, páralo ahí, perdóname, se me olvidó un punto. Sí. Aquí dice, de nuevo, pónganse toda la armadura, de nuevo, lo mismo que dijo en el versículo 11, para poder resistir al enemigo en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Eso mismo iba a preguntar. No son todos los días malos, sí, si necesitamos sin la armadura, pero ahora se refiere a algo específico. Claro, ¿no? eso es lo que estoy diciendo. ¿Será escatológico? ¿Está hablando en el presente o son las dos? Yo creo que son las dos. Yo también. Pero ese habiendo acabado todo, ¿no? Sí, porque dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Claro, es como que pasó la lucha, es como que, por ejemplo, vamos a poner, la casa que está construida sobre la roca. Viene la tormenta, las olas la tapan, vos no ves la casa, pero pasan las olas y eso, y ahora firme. Ves que la casa quedó firme. Sí. A veces en medio de las pruebas no ves qué pasa con el individuo. Pero cuando acaba todo, está firme. Y bueno, eso me pasa a mí a cada rato. O sea, paso por experiencias de la vida y cuando miro para atrás, digo, ya entre el Señor estuvo conmigo. Qué bueno que pasé por esa mala experiencia, o qué bueno que no pasó como yo quería, porque ahora veo que si hubiera pasado lo contrario no hubiera estado firme, hubiera pasado algo malo. Ahora, ¿no? ¿Qué te pasa cuando estás en medio de la prueba y dudas? No, se siente que no la puedo pasar. Se viene todo abajo. Exacto. Se viene una nube, te empieza y vos levantás, empezás a creer de vuelta y es como que se empieza a disipar todo. Eso me pasó justo cuando me enfermé en Idaho de los pulmones. No sé si se acuerdan que lo conté aquí. Que estaba pero deprimido porque lloraba y me empeoraba. Y llegué a un punto en que ya, o sea, le dije, Señor, o sea, me enojé con Dios y empecé a hablarle y Dios me dijo, Ángelo, búscame, conéctate. Y empecé a leer los salmos porque siempre los salmos me han ayudado y fue, o sea, eso mismo que tú acabas de decir. Fue como que ahora, ¿qué importa si tengo cáncer, si tengo lo que sea? Estoy tranquilo, esto está en Dios. No importa lo que pase. Pero fue un cambio así. Al leer la palabra y al confiar en las promesas que Dios estaba diciendo ahí, hizo un cambio aquí y aquí, pero radical. Y eso es algo maravilloso y por eso más todavía. ¿Por qué? Hablando del tiempo de nuevo, la palabra griega que usa aquí para el día es la palabra eimera, gemera. No sé, en inglés. No sé, en inglés. Lo que pasa es que hay 3 idiomas. La palabra es griega, pero yo la leo en inglés, pero también estamos hablando en español. Gemera. Puede ser gemera. ¿Qué pasó? No haga chiste de cómo yo hablo. No. Yo iba a hacer un chiste de soberbio mío argentino. Okay. Vístete de la armadura. Vístete de la armadura. Y nosotros para resistir también. Los chistes.
Tremendo, tremendo. A ver, Anyway, ¿cuál es la palabra del día malo? A ver, vamos. Es literalmente el tiempo entre la salida del sol y la puesta del sol, 24 horas. Pero ese es el sentido literal. Ujú. Pero también puede ser usado en un sentido figurado dependiendo del contexto. O sea, puede referirse a un periodo de tiempo determinado por el contexto. Por eso me inclino a pensar que puede estar hablando escatológicamente cuando todo termine. Aquellos que se vistieron de la armadura son los únicos que van a poder permanecer frente al trono, frente a Dios. No porque Dios es un Dios tirano, no, sino porque decidieron. Pero lo que pasa es que la armadura justamente te hace pensar, te hace ver dónde Dios está. Cuando vos no tenés la armadura, pensás que los ataques que vienen de Dios. Quitarte Te la armadura confunde. te hace confundir a Dios con Satanás. Tremendo. Es como estar en un campo de batalla donde los soldados tienen uniformes diferentes y tú te quitas el tuyo, nadie sabe, o sea, tú no sabes quién es quién. Ujú. O si todos se lo quitan, tú no sabes quién es quién. O sea, por ejemplo, cuando dicen que el pecador no puede estar en la presencia de Dios, no es que Dios lo destruya al pecador, sino que la sensación, como el pecado te engaña con respecto a Dios, te hace sentir que Dios te destruye y esa sensación te destruye. Entonces, o sea, todo el círculo termina en eso. Mientras más constante, mientras más constante yo sea en ponerme a Jesús, más claramente voy a ver a Dios. Y más seguro me voy a sentir delante y de más él. seguro, mientras menos me la ponga, más inseguro y más dudas voy a seguir teniendo de la verdad de quién es Dios. Y voy a confundir a Dios con Satanás. Se me viene a la Tremendo. mente de eso mismo que tú dices, también otra cosa que hemos dicho acá y que me quedó muy grabado es cuando al final las personas ven al Cordero airado. Ah, sí. Y ahí, o sea, no existe un Cordero. No hay. El Cordero no se enoja. Nunca. O sea, tú ves a los corderitos y yo he estado viendo, incluso cuando los han matado, todo, estaban. Y el Cordero nunca, o sea, no existe un Cordero airado. Sí. Entonces, ¿qué? El engaño del pecado. El engaño del pecado de ver y que las piedras caigan, las peñas caigan, o sea, que básicamente se quieren matar a ellos mismos al ver al Cordero airado, que el Cordero no está airado. O sea, no viene airado. Ahora, vos fíjate, ¿quién debe creer en la ira de Dios más que nadie? Satanás, seguramente. O sea, Satanás debe ver a Dios, pero súper airado. Y por eso él reacciona de acuerdo a eso también. Y al mismo Tremendo. tiempo, las personas que estamos esperando la venida del Cordero, vemos a un Cordero que nos viene a salvar. O sea, es totalmente contento, diferente. alegre. Cuando estás con la armadura, te cambia toda la visión. La visión es pero totalmente diferente. Pero si no tienes la armadura, sí, ve a un Cordero airado, a un Dios que te viene a destruir y a matar. Exacto. Bueno, vamos a avanzar porque nos quedan 10 minutos. Vamos entonces ahora a lo que Joel estaba haciendo ahorita. Vamos a ir por toda la armadura. Tenemos la verdad, la justicia, el evangelio de paz. Yo lo dividí en dos. Tengo evangelio y paz. Fe, salvación y la palabra de Dios. Vamos a empezar con la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Jesús es la verdad. Salmo 89:14. La justicia. ¿Quién lo busca? Yo lo busco. Okay. Salmo 89:14. Y entonces, Joel, si tú puedes buscar 2 de Timoteo 2:8. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Wow, su justicia y qué? ¿Cuál fue la primera palabra? Juicio. Son Y el juicio. cimiento de tu trono. Esto está brutal. O sea, el fundamento del trono de Dios, de donde Él rige, es justicia y juicio. Pero vamos a ver eso diferente de la manera en que vemos a Dios. Porque ¿qué es justicia en Jesús? Es darnos lo que no merecemos. Eso es gracia. Exactamente. Justamente. Mm. Pero nosotros, cuando nos quitamos la armadura, no nos ponemos toda la armadura, vemos que justicia es darle a cada uno lo que se merece. Claro. Que eso es humano. Y nos da un miedo terrible. O sea, sí, pues vemos lo que nosotros nos merecemos y vemos al Cordero airado. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Porque por más que tengamos, si es que Dios nos va a dar lo que merezcamos, por más que tengamos la armadura de Dios, nos merecemos morir todos. Claro. Por más que nos pongamos la armadura, por más que estemos enfrente a Cristo, por más que estemos agarrados de la mano de Cristo, nos merecemos morir. Pero Dios no nos da justicia humana. Nos da la justicia divina, que es darnos lo que no merecemos, y eso es gracia.
Y por eso Dios rige con gracia. O sea, este texto se puede interpretar. Ujú. Justicia y juicio es la gracia de Dios, que es el fundamento del reino de los cielos. Porque después mismo dice misericordia Ahí está. y verdad van delante de tu rostro. O sea, Ahí el está. juicio está lleno de misericordia. Son Su justicia es sinónimos. misericordia. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Después Justicia. viene- Ok. sí. Vamos a leer ahora 2 Timoteo 2:8 ¿Cuál busco yo y primero? búscate Hebreos 12, 1 al 2. 2.8. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Muy bien. Dice Pablo que acuérdate, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesús, ese es mi evangelio. El evangelio es Jesús. Es la buena noticia y lo hablamos ¿Sí? en uno de los primeros capítulos de esta lección. Ahora, pero ahí Sí. dice, ahí modifica el evangelio. Dice el evangelio de paz. No me di cuenta de eso. Acá, En sí, en Efesios. Efesios, sí. O sea que si el evangelio no me lleva a la paz, no es evangelio. ¿Y paz con quién? Paz con Dios, o sea, ¿por qué? Ajá. Porque la persona, nosotros tenemos una guerra con Dios. Entonces el evangelio, la buena noticia es, ¿y por qué tenemos una guerra con Dios? Porque vemos que Dios está irado. Entonces, la buena noticia es que Dios no está irado con el pecador. Entonces, y eso lo muestra Cristo, cuando yo me someto a Cristo, entonces ahora hay paz con Dios, pero cuando tengo paz con Dios, tengo paz con los seres humanos también. Por eso cuando los ángeles llegaron a anunciar el nacimiento de Jesús, anunciaron que ahora había buena voluntad y paz Ajá. para con los hombres. Y que dijo Jesús también, mi paz les dejo, mi paz paz les les doy, dejo. por lo mismo. Exactamente. Así que, de hecho, ese era un texto que iba a leer de la Sí. paz. Pero ¿cuál te dije que leyera? Hebreos 8 me dijiste. Ok, déjame leer Efesios 2:14, que habla ¿de qué habla Efesios 2:14? A ver. Acá. Pues Cristo mismo es nuestra paz. Mm. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Fíjate lo que hace Jesús. Mm. Jesús es la paz con los pentecostales, con los católicos, cuando encuentro el evangelio, ya estoy en paz con todo el mundo. No estoy en competencia para condenando a los demás, sino que estoy en paz. Y por eso tenemos que recordarnos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Por eso cuando nos empezamos a pensar en nuestra guerra con personas. Con personas, con otras denominaciones, nos quitamos la armadura, pero totalmente. Hebreos 12, 1 al 2, que habla de la fe. ¿Te dije Hebreos 12? Creo que Hebreos 8 me dijiste. O yo escuché mal. Perdóname. Hebreos 12, 1 al 2, que es la fe. Jorge, se puede buscar Salmo 62, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. No, debe ser Hebreos 11, me imagino. No, Hebreos 12. ¿Ah, sí? Sí. Ya, Hebreos 12, ¿cuánto? 1 y 2. 1 y 2. Está hablando de la fe. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Y lo mencionamos ahorita. Jesús es el autor y consumador de la fe. Muy bien. Hablando de la salvación, Salmo 62, 1 y 2. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él es mi salvación. Hay un texto aquí que no sé cómo ustedes lo entiendan, pero para mí yo lo interpreto diferente. Es Lucas 19, 9. El contexto es saqueo. Cuando Jesús va a la casa de Saqueo y tiene una fiesta, y sin Jesús decirle absolutamente nada a Saqueo, Saqueo se le acerca a Jesús y le dice: Señor, de todos mis bienes voy a dar la mitad a los pobres. Y si estafé a alguien, en otras palabras, muchas veces decimos que Saqueo era un ladrón, pero a veces yo me cuestiono, porque cuando dice si estafé a alguien, él no está muy seguro si robó, pero dice si en algo robé, lo voy a pagar no sé cuántas, 3 veces más o 4 veces más. Y mira lo que dice Jesús en el versículo 9 cuando... 4 veces. 4 veces. Mira lo que dice Jesús como respuesta a lo que Saqueo le dice. En el versículo 19 dice, ¿qué yo dije? Lucas 19, 9. Le dice, Jesús le respondió: la salvación
ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Mucha gente piensa, la salvación llegó porque él devolvió todo. De nuevo, uniendo las obras humanas para alcanzar la salvación. Mi interpretación de este texto es que Jesús le está diciendo, hoy llegó la salvación porque yo estoy aquí en tu casa hoy. Yo soy la salvación. Y por eso hoy llegó la salvación. No estaba aquí antes, pero ahora sí estoy. No por lo que hiciste llegó la salvación, es por quién llegó aquí, que soy yo. Claro, ahora, Jesús está dando la causa por la cual él estaba teniendo esa respuesta. Correcto. O sea, era la evidencia de la salvación que él estaba dispuesto a devolver lo que había... Si nunca hubiera tenido el encuentro con Jesús, nunca hubiera devuelto nada. No fue que llegó a Jesús por haber dejado Correcto. eso, sino que porque Jesús llegó a su casa, él hizo lo que... Pero he escuchado mucha gente hablar de esta historia y decir, ¿ves? Exacto. Jesús lo aceptó porque hizo eso. Porque hizo eso. Y no, al contrario. Y eso nos enseña también a nosotros. O sea, eso viene una respuesta natural. Correcto. Y seguramente el Espíritu lo impresionó en ese momento. O sea, sí, porque Jesús no se lo pidió. no. Es que nosotros tenemos ¿Entiendes? que dejar nomás. Entonces muchas veces viene gente nosotros y le decimos, no, tú tienes que dejar esto, hacer esto, otro. Y tomamos el lugar del Espíritu que le habla a las personas, que las personas solas van a hacer muchas de esas cosas a su tiempo, tal vez. Él lo hizo inmediatamente. A lo mejor a algunos les va a tomar un poquito más de tiempo, otros menos. Pero siempre viene un resultado por la entrega de Jesús. O sea, siempre hay un resultado y siempre hay un cambio que sale genuinamente y no es obligado. Correcto. Y por eso el domingo estaba hablando con unos jóvenes y les decía que nosotros, lamentablemente los cristianos, somos los que peor reputación le damos al cristianismo. Porque cuando decimos cosas así de que, por ejemplo, y no sé, cuando yo era hace algunos 20, 25 años atrás todavía, si venía alguien que era un fumador, por ejemplo, y quería bautizarse, tienes que dejar de fumar para bautizarse. Venía alguien que estaba todavía batallando con la pornografía, tienes que dejar la pornografía para poder... Y eran toda una serie de cosas que tenías que hacer para poder, en otras palabras, como yo lo entendía, si quieres ser aceptado por Dios, tienes que dejar ese mal que estás haciendo. ¿Y qué mensaje más contradictorio de lo que es el carácter de Dios estábamos enseñando? Esto, porque yo incluso llegué también a decirle a varias personas eso. Pero lo que la Biblia nos enseña, lo que Pablo nos está enseñando aquí en Efesios, es todo lo contrario. O sea, la salvación viene de Dios, no por nada que nosotros hayamos hecho, ni por respuesta a algo que nosotros hicimos. Y finalmente terminamos con la última pedazo de armadura, que es la palabra de Dios. Vamos a leer 3 textos. Iba a meter un tema bastante controversial, pero entonces, ¿dónde está el equilibrio en eso? ¿El equilibrio en qué? Por ejemplo, pornografía. Sí. Te bautizamos. Bárbaro. ¿Y qué pasa? Tremendo punto. Para mí, es lo mismo que saqueo. O sea, en la medida en que se vista esa persona de armadura. Lo que tenemos que tener en claro, y eso es lo que a muchas veces el cristianismo, porque nosotros tenemos movimientos pendulares. Está el que dice, tenés que dejar la pornografía para que Cristo te acepte, y después está el otro que dice, Cristo está conmigo a pesar de la pornografía. Y es verdad que Cristo está conmigo a pesar de la pornografía, pero Cristo no aceptaba la estafa de saqueo. De saqueo. En el sentido, por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, la verdad que la pornografía no importa. O sea, no, ya claro, ya eso ahí, es otro cantar claro, ahí. Claro, totalmente. O sea, ese es el otro extremo. Sí. De decir que yo en pecado puedo seguirme relacionando. Ahora, cuando alguien dice, yo estoy luchando con esto, y no sé si lo voy a vencer con Cristo mañana o algo, pero yo estoy consciente que esto está mal. Claro. Ahora, nosotros decimos, bueno, hasta que no me firmes que esto no lo vas a dejar nunca de hacer, no lo vas a hacer nunca más, claro. no puedes. No, eso está mal. Sí, nosotros no le podemos pedir una promesa a nadie, porque el único que promete es Dios. Y cuando yo creo las promesas de Dios, Dios cumple sus promesas en mí. Ahora, cuando yo digo, Dios no va a poder cumplir su promesa en mí, esa persona no está capacitada para bautizarse, porque no cree en Dios. No, y si tiene esa actitud también de que no, a mí no me importa porque a mí me gusta la pornografía, o sea, yo voy a seguir viéndola. Claro. Y Dios me ama igual, exacto. Así tal como soy. Evidentemente no se entendió el evangelio. Claro, ¿y por qué lo metí? Lo metí simplemente porque yo sé también que alguien que está con duda, está diciendo ahora, están diciendo que entonces el pecado, y no estamos diciendo eso, no. Estamos justamente resaltando la experiencia que tuvo Zaqueo, que
Cristo, cuando lo dejamos entrar, Él saca el pecado. Y lo saca en su tiempo, a su manera, de la manera que Él quiere, pero lo saca. ¿Y no les parece que el ejemplo de los discípulos ejemplifica eso? Claro. O sea, Dios llamó a 12 hombres que eran lejos de perfección, lejos de haber dejado todas sus malas costumbres, y aún después de la resurrección todavía el libro de los Hechos nos muestra que Pedro todavía luchaba con el racismo, con el discrimen, con pretender ser una cosa y otra. O sea, pero todo no era que ellos decían, nada, yo voy a hacer así y se acabó porque Dios murió, Jesús murió por mí. No tener esa actitud, esa mentalidad. Es que cuando nosotros le decimos a alguien, vos tenés que dejar algo de alguna manera estamos poniendo la salvación en nuestra fuerza de voluntad. Y la salvación no la experimento por dejar algo por hacer, sino que la experimento por rendirme. Exacto. Es por rendirme, no es luchando, es rindiéndome. Ahora Zaqueo, su seguridad, estaba en su posición. Claro. Él estaba en una posición de poder. Uh-huh. Esa era su seguridad. Pero ya, al Jesús tomar ahora ese lugar y de darle la salvación, además no le importó nada. O sea, ya no era una cuestión de vida o muerte. No, o sea, ya lo dejo y lo devuelvo, y si está fe, lo devuelvo. O sea, él ya tenía a Jesús y que Jesús le da esa seguridad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, si Correcto. Jesús nos da esa seguridad y tenemos esta armadura y tenemos esa seguridad de Jesús, lo demás ya no me importa, ya no me va a interesar ver pornografía, no me va a interesar engañar a mi esposa o a mi esposo. O cuando yo siento la tentación de verla, esa tentación, suponete que, vamos a poner el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo después sigue siendo cobrador de impuestos, supongamos, Sí. y entonces pasan 3 semanas y viene alguien y dice, uy, tengo la oportunidad de cobrarle de más. Claro. Va a venir la tentación. Pero cuando viene esa tentación fuerte, es evidencia de que algo estoy perdiendo y que algo estoy descuidando. Entonces, en vez de, por supuesto, ahí el Espíritu Santo me va a dar fuerza para decir no le hagas mal a alguien, pero yo tengo entonces que volver nuevamente a Jesús para que me fortalezca, ponerme la armadura para que me fortalezca y ya no sea una tentación eso. Exacto. Aunque siempre va a haber tentación. Claro, o sea, no quiero que piensen que ahora entonces no vamos a estar O que voy a ver la tentación. tentación y va a ser, no me importa. Sí. O sea, va a haber una lucha. Y Satanás va a haber siempre algún punto que va a quedar débil y Satanás por ahí se va a querer meter. Ahora, si yo estoy con Cristo, que Cristo al final es la armadura, cuando yo sienta el peso de la tentación, entonces más voy a sentir la necesidad de buscar a Cristo. Y cuando busque a Cristo, o deje que Cristo tome control, se va a fortalecer esa debilidad que tengo. Exactamente. Bueno, terminamos con la palabra Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En inglés suena más lindo porque dice la palabra word, ¿verdad? Que es palabra, y es la palabra de Dios. Jesús, totalmente otros textos ahí que no vamos a entrar en detalle. Pero esa es, al final del día, la armadura de Jesús, es Dios mismo dándonos a nosotros, llenándonos a nosotros, adentro, por fuera, por todos lados, para poder permanecer firmes en el día malo, que puede ser hoy, tal vez estás pasando un día malísimo, o mañana, o a veces no tenemos días, tenemos temporadas de la vida que nos parece que todo va mal, pero si queremos permanecer firmes hasta el final, porque las tormentas no van a durar para siempre, este mundo no va a estar dirigido por pecado para siempre, ni controlado por Satanás para siempre. Todo va a tener un final. Y si queremos permanecer firmes y cuando todo pase, estar ahí firmes, la única solución es poder vestirnos de Jesús todos los días. Y cuando te sientas, como decía Joel ahora, cuando te sientas que se te está haciendo fuerte, necesitas ser fortalecido precisamente por el Espíritu de Dios, que es el que nos llena y nos da la victoria con el fruto que nos da. Así que al final Pablo menciona algo muy importante sobre la oración, que ya por el tiempo no vamos a entrar, pero todo esto es posible también a través de la oración cuando nos conectamos con el Señor y le pedimos que nos vista de esta armadura que es de Él. Así que gracias, Dena, gracias, Joel. Vamos a terminar entonces con oración. Esperamos que haya sido de bendición el tema de hoy y que de hoy en adelante decidamos ser intencionales en ponernos la armadura de Dios, en buscar de Jesús todos los días, porque sin Él, cualquier huequito que Satanás encuentre en nuestra vestimenta, en nuestra vida, va a entrar y te va a hacer daño. Pero Jesús está ahí para siempre cuidarte y para protegernos. Denal, ¿podemos terminar con oración? Seguro.
Gracias, Señor, por este espacio, por la oportunidad de aprender más de ti, y queremos tener tu armadura, porque la pelea tú la venciste, y lo único que tenemos que hacer nosotros es rendirnos a ti y poder seguir caminando en este mundo hasta que podamos verte y estar contigo y poder compartir contigo tantas cosas que queremos compartir, pero en este tiempo que nos toca, que sabemos que tú ya ganaste la batalla nuestra, y por eso nos aferramos a eso. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, que Dios los bendiga y nos veremos entonces la próxima semana en la próxima edición de Estudiemos Juntos.